Capítulo 4. El arte de la renta. El número de trabajadores dedicados a las actividades y producciones culturales ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas, de unos 150,000 artistas registrados en la región metropolitana de Nueva York a principios de la década de 1980 a más del doble en este momento, y sigue creciendo. Constituyen el núcleo creativo de lo que Daniel Ball llama la masa cultural, no los creadores, sino los transmisores de la cultura en los medios y otros lugares. 110, y su actitud política ha ido cambiando con los años. Durante la década de 1960 las escuelas y talleres de arte eran un vivero de discusiones radicales, pero la pacificación y profesionalización subsiguiente ha menguado notablemente su capacidad subversiva. Por más que la estrategia y el pensamiento socialista necesiten una reconfiguración, revitalizar tales instituciones como centros de compromiso político y movilizar la capacidad política y agitadora de los productores culturales es con seguridad un objetivo valioso para la izquierda. Aunque hoy día dominan incuestionablemente la comercialización y los incentivos de mercado, entre los productores culturales hay muchos descontentos y corrientes disidentes que pueden fertilizar ese campo, abriéndolo a la expresión crítica y a la agitación política para la producción de un nuevo tipo de bienes comunes. La cultura es un bien común y es innegable que se ha convertido en una especie de mercancía. Aún así, también es general la creencia de que en ciertos productos y acontecimientos culturales, ya sea en las artes plásticas o en el teatro, la música, el cine, la arquitectura o más en general en ciertas formas de vida, tradición, recuerdos colectivos y comunidades afectivas, hay algo especial que los diferencia de las mercancías ordinarias como las camisas o los zapatos. Aunque la frontera entre unos y otros tipos de mercancías sea muy porosa, quizá cada vez más, hay todavía razones para mantener entre ellos una distancia analítica. Puede suceder, por supuesto, que distingamos los artefactos y acontecimientos culturales porque no podemos sino pensarlos como auténticamente diferentes, situados en un plano más elevado de la creatividad y la sensibilidad humana que las mercancías producidas y consumidas en masa, pero aun si prescindimos de cualquier residuo de quimeras ilusorias, a menudo respaldadas por poderosas ideologías, todavía queda algo muy especial en esos productos denominados culturales. Los estudios y galerías de arte y los cafés y bares donde los músicos se encuentran para tocar no son lo mismo que las tiendas de ropa, aunque para seguir existiendo tengan igualmente que obtener beneficios suficientes para pagar el alquiler del local. ¿Cómo se puede reconciliar entonces el estatus mercantil de tantos de esos fenómenos con su carácter especial? Renta de monopolio y competencia. A los propios productores culturales, habitualmente más interesados por las cuestiones de estética, los valores afectivos, la vida social y los sentimientos, a veces dedicados ellos mismos incluso al arte por el arte, como se solía decir, un término como renta de monopolio, les puede parecer demasiado técnico y árido como para incluir algo más allá que los posibles cálculos del financiero, el promotor, el especulador inmobiliario y el propietario de tierras, pero espero mostrar que tiene una importancia mucho mayor, que, adecuadamente planteado, puede generar ricas interpretaciones de los muchos temas prácticos y personales que brotan del nexo entre la globalización capitalista, los desarrollos político-económicos locales y la evolución de los significados culturales y los valores estéticos. 111. Toda renta se basa en el monopolio de algún bien por determinados propietarios privados. La renta de monopolio surge porque ciertos agentes sociales pueden obtener una mayor corriente de ingresos durante un tiempo dilatado en virtud de su control exclusivo sobre algún artículo directa o indirectamente como la Isabel, que es en ciertos aspectos cruciales único e irreproducible. Hay dos situaciones en las que esa categoría cobra mayor importancia. La primera es aquella en que determinados agentes sociales controlan algún recurso, mercancía o lugar con cualidades especiales, lo que les permite, en relación con cierto tipo de actividad, extraer rentas de monopolio de quienes desean usarlo.
En el campo de la producción, argumenta Marx, el ejemplo más obvio es el de los viñedos que producen un vino de extraordinaria calidad que se puede vender con un precio de monopolio. En esas circunstancias, el precio de monopolio crea la renta. 112. La versión relacionada con la ubicación vendría dada por su centralidad, para el capitalista comercial, con respecto, digamos, a la red de transportes y comunicaciones, o su proximidad, en el caso, por ejemplo, de una cadena hotelera, a alguna actividad muy concentrada, como puede ser la de un centro financiero. El capitalista comercial y el hotelero están dispuestos a pagar un suplemento por el uso de determinado terreno que les ofrece esas ventajas. Esos son casos indirectos de renta de monopolio, en los que no es la tierra, el recurso o el lugar con cualidades únicas lo que se negocia, sino la mercancía o el servicio producido mediante su uso. Pero también puede monopolizarse directamente la tierra, el recurso o activo en cuestión, como cuando se venden viñedos o propiedades inmobiliarias a capitalistas y financieros multinacionales con propósitos especulativos. Se puede generar escasez apartando esa tierra, recurso o activo de su uso corriente y especulando sobre su valor futuro. La renta de monopolio de ese tipo se extiende a la propiedad de obras de arte, como un Rodin o un Picasso, que se pueden comprar y vender, como se hace cada vez más, como inversiones. Es la unicidad del Picasso o de determinado lugar la que constituye a este respecto la base para el precio del monopolio. Las dos formas de renta de monopolio a menudo se solapan. Un viñedo, con su chateau y su situación geográfica únicos, famoso por sus vinos, puede cotizarse directamente con precio de monopolio, como lo pueden hacer los vinos de sabor único producidos en ese terroir. Se puede comprar un Picasso para obtener un beneficio y luego arrendarlo a algún otro que lo exhibe cobrando un precio de monopolio. La proximidad a un centro financiero puede dar lugar a un provecho directo o también indirecto, arrendando el terreno a una cadena hotelera que lo utiliza para sus propios propósitos. Pero la diferencia entre esas dos formas de renta es importante. Es poco probable, aunque no imposible, obtener una renta directa de la abadía de Westminster o del Palacio de Buckingham, hasta los más ardientes privatizadores podrían mostrarse reacios a ello, pero con ello se pueden hacer negocios, y se hacen, mediante las prácticas comercializadoras de la industria turística, o en el caso del Palacio de Buckingham, por la propia reina. La categoría de la renta de monopolio encierra dos contradicciones, ambas importantes para el argumento que sigue. En primer lugar, aunque la unicidad y la particularidad son cruciales en la definición de cualidades especiales, el requisito de comercialidad implica que ningún artículo puede ser tan único o tan especial como para quedar enteramente fuera del cálculo monetario. Un Picasso tiene que tener un valor monetario, como lo deben tener un Monet, un Menat, un producto de arte aborigen, un artefacto arqueológico, un edificio histórico, un monumento antiguo, un templo budista o la experiencia de descender en canoa por el Colorado, de visitar Estambul o de escalar el Everest. Como evidencia esa lista, puede haber cierta dificultad con respecto a la formación de mercado en esos negocios, ya que aunque se han formado mercados en torno a las obras de arte y en alguna medida en torno a los objetos arqueológicos, hay en esa lista varios artículos difíciles de incorporar directamente a un mercado. Ese problema afecta, por ejemplo, a la abadía de Westminster. Muchos artículos pueden no ser fáciles de comercializar ni siquiera indirectamente. La contradicción a ese respecto es que cuanto más fácilmente comercializables son esos artículos, menos únicos y especiales resultan. En algunos casos la propia comercialización tiende a destruir sus cualidades únicas, particularmente si dependen de factores como su inaccesibilidad o lejanía, la pureza de algunas experiencias estéticas y cosas parecidas. Más en general, cuanto más fácilmente comercializables son tales artículos o acontecimientos, sometidos a la reproducción mediante copias, plagios, imitaciones o simulacros, menos base ofrecen para una renta de monopolio. Recordaré aquí al estudiante que se quejaba de su experiencia en Europa, comparada con una visita a Disney World.
En Disney World todos los países están muy cerca unos de otros y ofrecen lo mejor de cada uno de ellos. Europa es en cambio muy aburrida. La gente habla extrañas lenguas y las cosas están sucias. A veces no ves nada interesante allí durante días, mientras que en Disney World sucede algo diferente cada minuto y la gente es feliz. Es mucho más divertido. Está bien diseñado. 113. Aunque pueda parecer un argumento ridículo, vale la pena reflexionar sobre la forma en que Europa está tratando de rediseñarse siguiendo los estándares de Disney, y no solo en beneficio de los turistas estadounidenses, pero, y ahí está el núcleo de la contradicción, cuanto más se disneyfica Europa, menos única y excepcional es. La insulsa homogeneidad que acompaña a la pura comercialización borra las ventajas del monopolio. Los productos culturales se diferencian cada vez menos de otras mercancías. La avanzada transformación de los bienes de consumo en productos empresariales o artículos con marca registrada que mantienen un monopolio sobre los valores estéticos, escribe Wolfgang Haug, ha desplazado a los productos elementales o genéricos, de forma que la estética mercantilizada se extiende cada vez más hacia los sectores culturales. 114. Recíprocamente, todo capitalista trata de persuadir a los consumidores de las cualidades únicas e irreproducibles de sus productos, de ahí las marcas, la publicidad, etc. Las presiones desde ambos lados amenazan exprimir las cualidades únicas que subyacen bajo las rentas de monopolio. Así pues, para sostener y realizar estas últimas debe hallarse algún medio para mantener como suficientemente únicos y particulares algunos artículos o lugares. Más adelante reflexionaré sobre lo que esto podría significar, a fin de mantener una ventaja monopolista en una economía mercantilizada y a menudo ferozmente competitiva. Pero ¿por qué se toleran, e incluso se consideran deseables en un mundo neoliberal donde se supone que dominan los mercados competitivos, monopolios de ningún tipo? Aquí encontramos la segunda contradicción que resulta ser en su raíz una imagen especular de la primera. La competencia, como observó hace mucho tiempo Marx, tiende siempre al monopolio u oligopolio, simplemente porque la supervivencia de los más hábiles o mejor dotados en la guerra de todos contra todos elimina a las empresas débiles. 115. Cuanto más feroz es la competencia, más rápida es la tendencia hacia el oligopolio o el monopolio. Por eso no es ninguna casualidad que la liberalización de los mercados y la apología de la competencia de mercado durante los últimos años haya producido una increíble centralización del capital. Microsoft, Rupert Murdoch, Bertelsmann, servicios financieros y una oleada de absorciones y fusiones en las líneas aéreas, el pequeño comercio e incluso en sectores mucho más antiguos como los del automóvil, el petróleo y otros. Esa tendencia se reconoce desde hace tiempo como un rasgo preocupante de la dinámica capitalista, y de ahí la legislación antitrust en Estados Unidos y el trabajo de la Comisión de Monopolios y Fusiones en Europa, pero son defensas muy débiles frente a una fuerza abrumadora. Esa dinámica estructural no tendría la importancia que tiene de no ser por el hecho de que los capitalistas fomentan activamente los poderes monopolistas, con los que obtienen un control de gran alcance sobre la producción y la comercialización y la estabilidad de sus negocios que les permite un cálculo racional y una planificación a largo plazo, la reducción del riesgo y la incertidumbre, y más en general les garantiza una existencia relativamente pacífica y sin grandes perturbaciones. La mano visible de la empresa, como la denominaba Alfred Chandler, ha tenido por tanto mucha más importancia para la geografía histórica del capitalismo que la mano invisible del mercado tan alabada por Adam Smith, elogiada ad nauseam durante los últimos años como principio rector de la ideología neoliberal de la globalización contemporánea. 116. Pero es ahí donde aparece más claramente la imagen especular de la primera contradicción. Los procesos de mercado dependen decisivamente del monopolio individual de capitalistas de todo tipo, sobre la propiedad de los medios de producción, incluidas las finanzas y la tierra. Toda renta, recordemos, es la retribución del poder de monopolio de la propiedad privada de algún bien crucial, desde la tierra hasta una patente, que resulta por tanto el punto de partida y de llegada de toda actividad capitalista.
En la propia base de cualquier comercio capitalista existe un derecho jurídico no commercializable que convierte en un importante problema para los mercados capitalistas la opción de no comerciar, acaparar, retener, cicatear. La pura competencia de mercado, el intercambio libre de mercancías y la perfecta racionalidad del mercado son pues instrumentos bastante raros y crónicamente inestables para coordinar las decisiones de producción y consumo. El problema es mantener suficientemente competitivas las relaciones económicas al mismo tiempo que se mantienen los privilegios de monopolio individuales y de clase de la propiedad privada que constituyen el fundamento del capitalismo como sistema político-económico. Esta última cuestión exige mayor elaboración para profundizar en el tema. Se suele suponer, erróneamente, que la mayor capacidad de monopolio es la que resulta de la centralización y concentración del capital en las megacorporaciones, mientras que el predominio de la pequeña empresa caracterizaría supuestamente a un mercado competitivo. Según ese criterio, el capitalismo, en otro tiempo competitivo, se ha ido monopolizando cada vez más con el tiempo. Este error deriva en parte de una aplicación mecánica de los argumentos de Marx con respecto a la ley de la tendencia a la centralización del capital, que ignora el contraargumento de que la centralización traería pronto la ruina de la producción capitalista si no fuera por tendencias que la contrarrestan y que tienen un continuo efecto. Descentralizador, 117. Pero también se ve apoyado por una teoría económica de la empresa que ignora en general su contexto espacial y localizado, aunque acepta, en las raras ocasiones en que se digna considerar el problema, que la ventaja de la localización supone una competencia monopolista. Durante el siglo XIX, por ejemplo, el cervecero, el panadero y el fabricante de candelas estaban todos ellos protegidos en buena medida frente a la competencia en los mercados locales por los elevados costes de transporte. Por todas partes y en todos los sectores, desde la energía al abastecimiento alimentario, había poderes de monopolio local, aunque las empresas fueran de pequeño tamaño, muy difíciles de quebrantar. En ese sentido, el capitalismo a pequeña escala del siglo XIX era mucho menos competitivo que el actual. Es en este punto en el que entran, como variables determinantes, los cambios en la situación del transporte y las comunicaciones. A medida que se debilitaban las barreras espaciales debido a la inclinación capitalista a aniquilar el espacio mediante el tiempo, die Vernichtung des Raums durch die Zeit, muchas industrias y servicios locales perdieron su protección local y sus privilegios de monopolio, 118. Se vieron obligadas a competir con productores de otras localidades, al principio relativamente próximas pero más adelante mucho más lejanas. La geografía histórica del comercio de la cerveza es muy instructiva a este respecto. Durante el siglo XIX la mayoría de la gente consumía cerveza local porque no tenía otra opción. A finales del siglo XIX la producción y el consumo de cerveza en Inglaterra se había regionalizado en una medida considerable, y así permaneció hasta la década de 1960, las importaciones del extranjero, con excepción de la Guinness, eran prácticamente inexistentes. Pero luego el mercado se hizo nacional, aparecieron en Londres y en el sur Newcastle Brown y Scottish Youngers, antes de hacerse internacional, se pusieron de moda de repente las cervezas importadas. Si uno bebe cerveza local ahora es por su propia decisión, habitualmente por una combinación de adhesión localista y alguna cualidad especial de la cerveza, basada en la técnica, el agua o cualquier otra cosa, que la distingue de otras. Pero en Manhattan hay bares donde uno puede beber diferentes cervezas locales del mundo entero. Para decirlo simple y llanamente, el espacio económico de la competencia ha ido cambiando con el tiempo de forma y de escala. La reciente marea globalizadora ha reducido significativamente las protecciones a los monopolios otorgadas históricamente por los elevados costes de transporte y comunicaciones, al tiempo que la remoción de barreras institucionales al comercio, proteccionismo, ha disminuido. Parecidamente las rentas de monopolio que se podían obtener obstaculizando la competencia extranjera, pero el capitalismo no puede funcionar sin monopolios y discurren nuevos medios para renovarlos. Así pues,
La cuestión a resolver es cómo restablecer los poderes de monopolio en una situación en la que las protecciones ofrecidas por los llamados monopolios naturales del espacio y la ubicación, y las protecciones políticas de las fronteras nacionales y las aduanas se han visto seriamente debilitadas, si no eliminadas. La respuesta obvia consiste en centralizar el capital en megacorporaciones o establecer alianzas más laxas, como en los sectores de las líneas aéreas y del automóvil, que dominan los mercados, y hemos visto mucho de eso. La segunda vía consiste en asegurar aún más firmemente los derechos de monopolio de la propiedad privada mediante leyes comerciales internacionales que regulen todo el comercio global. Las patentes y los llamados derechos de propiedad intelectual se han convertido así en importantes campos de batalla en los que se pretende afianzar los poderes de monopolio. La industria farmacéutica, por mencionar un ejemplo paradigmático, ha adquirido extraordinarios poderes de monopolio, en parte mediante colosales centralizaciones de capital, y en parte mediante la protección de las patentes y acuerdos sobre licencias y concesiones, y aspira a aumentarlos tratando de establecer derechos de propiedad sobre el material genético de todo tipo, incluido el de plantas raras de los bosques tropicales, tradicionalmente aprovechadas por los habitantes indígenas. A medida que disminuyen determinados privilegios de monopolio, vemos una amplia variedad de intentos de preservarlos o renovarlos por otros medios. No puedo detallar aquí todas esas tendencias, pero quiero considerar más de cerca los aspectos de ese proceso que atañen más directamente a los problemas del desarrollo local y las actividades culturales. Pretendo mostrar, en primer lugar, que se mantienen las luchas sobre la definición de los poderes de monopolio que podrían corresponder a determinados parajes y localidades, y que la idea de cultura está cada vez más vinculada con los intentos de reafirmar tales poderes de monopolio, precisamente porque las pretensiones de unicidad y autenticidad se pueden articular mejor como alegaciones referidas a bienes culturales distintivos y no reproducibles. Comenzaré con el ejemplo más obvio de renta de monopolio dado por los viñedos que producen un vino de extraordinarias cualidades que se puede vender con un precio de monopolio. Aventuras en el comercio vinícola. El comercio del vino, como el de la cerveza, se ha internacionalizado cada vez más durante los últimos 30 años, y la presión de la competencia internacional ha producido algunos efectos curiosos. Bajo la presión de la Unión Europea, por ejemplo, los productores internacionales de vino han acordado, tras largas batallas legales e intensas negociaciones, renunciar al uso de expresiones tradicionales en las etiquetas que podían incluir términos como Chateau y Domaine, así como de términos genéricos como champán, Borgoña, Chablis o Sauternes. De esa forma el sector europeo del vino, encabezado por los productores franceses, trata de preservar sus rentas de monopolio insistiendo en las virtudes únicas de la tierra, el clima y la tradición, aglutinados bajo el término francés terroir y la peculiaridad de su producto certificado por un nombre. El comercio vinatero francés, reforzado por controles institucionales como el de la denominación de origen, insiste en la autenticidad y originalidad de su producto, fundamento de la unicidad sobre la que se puede basar la renta de monopolio. Australia es uno de los países que aceptaron esa iniciativa. La firma Chateau Tabel de Victoria, obligada en 2000 a quitar el Chateau de sus etiquetas, proclamó con displicencia que somos orgullosamente australianos y no necesitamos utilizar términos heredados de otros países y culturas del pasado. Como compensación señalaron dos factores que, combinados, nos dan una posición única en el mundo del vino. La suya es una de las 6 regiones vitivinícolas del mundo en las que el mesoclima se ve muy influido por la masa acuática interna, los abundantes lagos y lagunas moderan y refrescan el clima. Su suelo es de un tipo único, que solo se encuentra en otro lugar en Victoria. Descrito como una marga rojo barra diagonal arenosa coloreada por el alto contenido de óxido férrico, que tiene un efecto positivo sobre la calidad de la uva y añade un carácter regional peculiar a nuestros vinos. Esos dos factores se unen para definir los lagos Nagambie como una región vitícola única,
certificada presumiblemente por el Comité de Identidades Geográficas de la Corporación Australiana de Vinos y Brandis, creado para señalizar las regiones vitícolas de toda Australia. Tabil, que establecía así una contrarreclamación de la renta de monopolio sobre la base de la combinación única de condiciones medioambientales en la región donde tiene su sede, y lo hacía de forma análoga y en competencia con las pretensiones de unicidad del Teroir y el Douman, patrocinados por los productores franceses de vino. 119. Pero ahí encontramos la primera contradicción: cualquier vino es comestible y por tanto comparable en cierto sentido, provenga de donde provenga. Consúltense por ejemplo las referencias de Robert Parker en el bimensual The Wine Advocate. Parker evalúa los vinos por su sabor y no dedica particular atención al Teroir o cualquier otra referencia histórico-cultural. Es notoriamente independiente la mayoría de las demás guías de vinos. Son patrocinadas por influyentes sectores de la industria vinícola. Valora los vinos en una escala según su propio gusto. Tiene muchos seguidores en Estados Unidos, que es un mercado importante. Si valora un vino de Burdeos con 65 puntos y un vino australiano con 95 puntos, los precios se ven afectados. Los productores bordeleses están aterrorizados. Han presentado una demanda contra él, lo han denigrado, insultado e incluso asaltado físicamente. Pone en peligro las bases de sus rentas de monopolio. 120. Las reivindicaciones de monopolio, podemos concluir, son tanto efecto del discurso y resultado de la competencia como reflejo de las cualidades del producto. Pero si hay que abandonar el lenguaje del Teroir y la tradición, ¿qué tipo de discurso se puede emplear en su lugar? Parker y muchos otros han introducido recientemente en el sector un lenguaje en el que los vinos son descritos con términos tales como sabor a melocotón y ciruela, con notas de tomillo y grosella. Ese lenguaje puede sonar extraño, pero el desplazamiento discursivo, relacionado con la creciente competencia internacional y la globalización del comercio del vino, asume un papel distintivo que refleja la mercantilización del consumo siguiendo líneas estandarizadas. Pero el consumo de vino tiene muchas dimensiones que abren vías a su explotación rentable. Para muchos es una experiencia estética. Más allá del puro placer, para algunos, de un buen vino con la comida adecuada, en él se insertan toda una serie de referencias ligadas a la tradición occidental que se remontan a la mitología, Dionisos y Bacó, la religión, la sangre de Jesús y el ritual de la comunión, y tradiciones celebradas en festivales, poesía, canciones y literatura. El conocimiento de los vinos y su valoración correcta son a menudo marcas de clase analizables como una forma de capital cultural, como diría Bourdieu. Ofrecer el vino adecuado ha ayudado a sellar más de un trato en negocios importantes. ¿Confiaría usted en alguien que no supiera elegir un vino? El estilo del vino está relacionado con la cocina regional y queda así inserto en las prácticas que convierten la regionalidad en una forma de vida marcada por estructuras distintivas del sentimiento. Resulta difícil imaginar a Sorba el griego bebiendo un mandavi californiano, aunque éste se venda en el aeropuerto de Atenas. El negocio del vino tiene que ver con el dinero y el beneficio, pero también con la cultura en todas sus acepciones, desde la cultura del producto a las prácticas culturales que rodean su consumo y el capital cultural que puede evolucionar junto a él, tanto entre los productores como entre los consumidores. La perpetua búsqueda de rentas de monopolio implica buscar criterios de especificidad, unicidad, originalidad y autenticidad en cada uno de esos campos. Si la unicidad no se puede establecer apelando al Teroir y la tradición y mediante una descripción directa del sabor, hay que recurrir a otros métodos de distinción para defender las pretensiones de monopolio y elaborar discursos destinados a garantizar la veracidad de esas proclamaciones. El vino que garantiza la seducción o el vino que acompaña la nostalgia frente al fuego en la chimenea son metáforas publicitarias habituales en Estados Unidos. En la práctica, lo que encontramos en el negocio del vino es un montón de discursos en competencia, todos ellos con diferentes pretensiones de verdad sobre la unicidad del producto, pero volviendo a mi punto de partida,
todos esos desplazamientos y giros discursivos, así como muchos de los que se han producido en las estrategias para dominar el mercado internacional del vino, tienen sus raíces en la búsqueda no solo de beneficio, sino también de rentas de monopolio, ocupando un lugar muy destacado el lenguaje de la autenticidad, originalidad, unicidad y cualidades especiales e irreproducibles. La prevalencia de un mercado globalizado produce, de forma coherente con la segunda contradicción que especifiqué antes, una poderosa fuerza que trata de garantizar, no solo la prolongación de los privilegios de monopolio de la propiedad privada, sino las rentas de monopolio derivadas de presentar las mercancías como incomparables. Las empresas urbanas y la búsqueda de rentas de monopolio. Las recientes pugnas en el sector vitivinícola nos ofrecen un modelo útil para entender una amplia variedad de fenómenos en la fase actual de la globalización. Tienen una importancia particular para entender cómo se integran las tradiciones y los desarrollos culturales locales en los cálculos de la economía política a fin de obtener rentas de monopolio. También plantean en qué medida está vinculado el interés actual por la innovación cultural y la resurrección e invención de tradiciones locales al deseo de extraer y apropiarse de tales rentas. Dado que capitalistas de todo tipo, incluidos los financieros internacionales más acaudalados, son fácilmente seducidos por la perspectiva de lucrarse de algún poder de monopolio, apreciamos inmediatamente una tercera contradicción, que los más ávidos globalizadores apoyarán los desarrollos locales capaces al menos potencialmente de ofrecer rentas de monopolio, incluso si el efecto de tal apoyo es generar un clima político local enfrentado a la globalización. Insistir en la unicidad y pureza de la cultura balinesa local puede ser vital para el sector hotelero, las líneas aéreas y la industria turística, pero ¿qué ocurre si eso alienta un movimiento balinés que se resiste violentamente a la impureza de la comercialización? El País Vasco puede parecer una configuración cultural potencialmente rentable debido precisamente a su singularidad, pero ETA, con su exigencia de independencia y su disposición a realizar acciones violentas, puede ser un obstáculo para la comercialización. En cualquier caso, las distancias que están dispuestos a recorrer los intereses comerciales pueden ser muy sorprendentes. Tras la presentación de la película Cidade de Deus, que presentaba con un realismo descarnado, que algunos considerarían exagerado, la violencia y las batallas relacionadas con la droga en las favelas de Río de Janeiro, varias empresas del sector turístico comenzaron a ofrecer visitas a algunos de los barrios más peligrosos, cada uno podía elegir el nivel de riesgo preferido. Sondeemos un poco más profundamente esa contradicción que afecta a la política de desarrollo urbano, aunque para hacerlo debamos examinar brevemente la relación de esa política con la globalización. La actividad empresarial urbana ha cobrado importancia nacional e internacional en las últimas décadas. Con ese concepto me refiero a la pauta de comportamiento en la gobernanza urbana que combina los poderes públicos, locales, metropolitanos, regionales, nacionales o supranacionales, con una amplia variedad de formas organizativas de la sociedad civil, cámaras de comercio, sindicatos, iglesias, instituciones educativas y de investigación, grupos comunitarios, ONGs, etc., e intereses privados, individuales o de grupos empresariales, para formar coaliciones a fin de promover o gestionar el desarrollo urbano o regional de un tipo u otro. Existe una abundante literatura sobre ese tema que muestra que las formas, actividades y objetivos de esos sistemas de gobierno, conocidos con diversos nombres como regímenes urbanos, motores de crecimiento o coaliciones para el crecimiento regional, varían mucho según las condiciones locales y la combinación de fuerzas en su seno. 121. Se ha examinado también con detalle el papel de ese empresariado urbano en relación con la forma neoliberal de globalización, habitualmente bajo la rúbrica de las relaciones entre lo local y lo global y la llamada dialéctica espacio-plaza. La mayoría de los geógrafos que han examinado el problema han concluido acertadamente que es un error categórico considerar la globalización como una fuerza causal en relación con el desarrollo local. Lo que está en cuestión, argumentan con razón,
Es una relación bastante más complicada en diversas escalas en las que las iniciativas locales pueden difundirse a escala global y viceversa. Al mismo tiempo que los procesos en una escala particular, la competencia interurbana e interregional son los ejemplos más obvios. Pueden remodelar las configuraciones locales y regionales sobre las que influye la globalización. Así pues, la globalización no se debería considerar como una unidad indiferenciada, sino como una pauta geográficamente articulada de actividades y relaciones capitalistas globales. 122. ¿Pero qué significa exactamente? Una pauta geográficamente articulada. Hay, por supuesto, muchas pruebas del desarrollo geográfico desigual, a diversas escalas, y al menos cierta teorización convincente con respecto a su lógica capitalista. Parte de ella se puede entender en términos convencionales como una aspiración por parte de capitales móviles, en los que el capital financiero, comercial y productivo tienen diferentes capacidades a este respecto, a obtener ventajas en la producción y apropiación de plusvalor desplazándose de un lado a otro. De hecho, se pueden discernir tendencias que se adecuan a modelos bastante simples de carrera hacia el abismo, en las que la fuerza de trabajo más barata y más fácilmente explotada se convierte en el faro que guía la movilidad del capital y las decisiones de inversión. Pero hay muchas pruebas en contrario que sugieren que esa es una enorme simplificación cuando se proyecta como explicación monocausal de la dinámica del desarrollo geográfico desigual. El capital fluye en general tan fácilmente hacia regiones de altos salarios como hacia las de salarios bajos, y a menudo parece estar geográficamente orientado por criterios muy diferentes a los que convencionalmente predominan tanto en la economía política burguesa como en la marxista. El problema deriva en parte del hábito de ignorar la categoría del capital en bienes raíces y la considerable importancia de las inversiones a largo plazo en él. Entorno construido, que son por definición geográficamente inmóviles. Tales inversiones, particularmente cuando son de tipo especulativo, suscitan invariablemente nuevas oleadas de inversión si la primera se demuestra rentable. Para llenar el centro de convenciones necesitamos los hoteles, que requieren mejores transportes y comunicaciones, que crean la posibilidad de ampliar la capacidad del centro de convenciones. Así pues, en la dinámica de las inversiones en el área metropolitana se da cierta circularidad acumulativa. Considérese por ejemplo todo el desarrollo en el área de las dársenas, Docklands, en Londres y la viabilidad financiera del distrito Canary Wharf, que gira en torno a nuevas inversiones, tanto públicas como privadas, en esa zona. Esa es normalmente la función de los llamados motores del crecimiento urbano, la orquestación de procesos dinámicos de inversión y la asignación de inversiones públicas clave en el lugar y el momento adecuado para promover su éxito en la competencia interurbana e interregional. 123. Pero esto no sería tan atractivo de no ser por la posibilidad de captar además rentas de monopolio. Una estrategia bien conocida de los promotores, por ejemplo, consiste en reservar las parcelas mejores y más rentables en cada proyecto para extraer de ellas rentas de monopolio después de que se haya realizado el resto del proyecto. Gobiernos espabilados con los poderes precisos pueden acometer las mismas prácticas. El gobierno de Hong Kong, según tengo entendido, se financia en gran medida mediante las ventas controladas de parcelas de suelo público con precios de monopolio muy elevados, que dan lugar a su vez a rentas de monopolio sobre los inmuebles, lo que hace a Hong Kong muy atractivo para la inversión financiera internacional especializada en los mercados inmobiliarios. Hong Kong tiene por supuesto otras muchas ventajas dada su ubicación única, que aprovecha vigorosamente. Singapur, dicho sea de paso, también acometió de forma similar la captación de rentas de monopolio y tuvo mucho éxito, aunque sus medios político-económicos fueran muy diferentes. La gobernanza urbana de ese tipo se orienta principalmente a la elaboración de pautas para las inversiones locales, no solo en infraestructuras físicas como el transporte y las comunicaciones, instalaciones portuarias, alcantarillado y abastecimiento de agua, sino también en las infraestructuras sociales de educación, tecnología y ciencia, control social, cultura y calidad de vida.
Su objetivo es crear suficiente sinergia en el proceso de urbanización para que se creen rentas de monopolio y para que éstas sean aprovechadas por los intereses privados y los poderes estatales. No todos esos esfuerzos tienen éxito, por supuesto, pero incluso los fracasados pueden entenderse en buena medida en relación con las rentas de monopolio, cuya búsqueda no se limita en cualquier caso a las prácticas del desarrollo inmobiliario, las iniciativas económicas y las finanzas públicas, sino que cubre un ámbito mucho más amplio. Capital simbólico colectivo, marcas de distinción y rentas de monopolio. Si las pretensiones de unicidad, autenticidad, particularidad y especificidad sostienen la capacidad de captar rentas de monopolio, ¿qué mejor terreno para plantearlas que el de los artefactos y prácticas culturales históricamente constituidos y las características medioambientales especiales, incluido, por supuesto, el entorno construido, social y cultural? Al igual que en el comercio del vino, todas esas proclamaciones, por muy enraizadas que estén en la realidad material, son también resultado de construcciones y pugnas discursivas basadas en narraciones históricas, interpretaciones de memorias colectivas, significados atribuidos a determinadas prácticas culturales y cosas parecidas. Existe siempre un fuerte componente social y discursivo en la elaboración de tales causas para extraer rentas de monopolio, ya que no habrá, al menos en la mente de mucha gente, mejor lugar que Londres, El Cairo, Barcelona, Milán, Estambul, San Francisco o cualquier otro, en el que acceder a las características supuestamente únicas de tales lugares. El ejemplo más obvio es el turismo contemporáneo. Pero creo que sería un error limitarse a ese ejemplo. Porque lo que está en cuestión es el poder de atracción del capital simbólico colectivo, de las marcas especiales de distinción que atribuye a determinado lugar, sobre los flujos de capital. Bourdieu, a quien debemos el uso genérico de esos términos, los restringe desgraciadamente a individuos, como átomos que flotasen en un océano de juicios estéticos estructurados, cuando a mí me parece que podrían ser de mucho mayor interés las formas colectivas y la relación de los individuos con ellas. 124. El capital simbólico colectivo adherido a nombres y lugares como París, Atenas, Nueva York, Río de Janeiro, Berlín o Roma es de gran importancia y da a tales lugares grandes ventajas económicas comparados, digamos, con Baltimore, Liverpool, Essen, Lille o Glasgow. El problema para estos últimos lugares es elevar su coeficiente de capital simbólico e incrementar sus marcas de distinción para fundamentar mejor sus pretensiones de una singularidad que dé lugar a una renta de monopolio. La marca de las ciudades se ha convertido en un gran negocio. 125. Dada la pérdida general de otras fuentes de monopolio debido a la mayor facilidad en los transportes y comunicaciones y la reducción de otras barreras al comercio, esa lucha por el capital simbólico colectivo ha cobrado mayor importancia como base para las rentas de monopolio. ¿Cómo podemos explicar de otro modo el revuelo provocado por el Museo Guggenheim en Bilbao? ¿Con la arquitectura característica de Getty? ¿Cómo podemos explicar de otro modo la buena disposición de importantes instituciones financieras con considerables intereses internacionales a financiar un proyecto tan peculiar? El nuevo auge de Barcelona en el seno del sistema de ciudades europeas, por poner otro ejemplo, se ha basado en parte en su continua acumulación de capital simbólico y de marcas de distinción, en la que han desempeñado un gran papel la tenacidad en recalcar la historia y tradiciones propias de Cataluña, la comercialización de sus grandes logros artísticos y su herencia cultural, la arquitectura de Gaudí, por ejemplo, así como los rasgos distintivos de su modo de vida y tradiciones literarias, respaldados por un aluvión de libros, exhibiciones y acontecimientos culturales que celebran esas peculiaridades. Todo esto ha sido realzado por nuevos ornatos arquitectónicos, como la Torre de Comunicaciones de Collserola diseñada por Norman Foster y el brillante Museo de Arte Contemporáneo en el barrio de El Raval, una zona céntrica muy degradada junto a la Ciutat Bella, y grandes inversiones para abrir el puerto y la playa, recuperar zonas muy deterioradas para la Villa Olímpica, con una bonita referencia al utopismo de los sicarianos, y convertir lo que hasta hace pocos años era una vida
nocturna bastante turbia e incluso peligrosa en un panorama abierto de espectáculos urbanos. A todo esto contribuyeron los Juegos Olímpicos, que abrieron enormes oportunidades. Para obtener rentas de monopolio, dicho sea de paso, Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional, poseía grandes intereses inmobiliarios en Barcelona, 126. Pero el éxito inicial de Barcelona parece insertarse profundamente en la primera contradicción. A medida que crecen las oportunidades de embolsarse grandes rentas de monopolio sobre la base del capital simbólico colectivo de Barcelona como ciudad, el precio de la vivienda ha aumentado vertiginosamente desde que el Royal Institute of British Architects le concedió a toda la ciudad su medalla por sus logros arquitectónicos. Su irresistible fascinación atrae una mercantilización multinacional cada vez más homogeneizante. Las últimas fases del desarrollo urbanístico frente al mar parecen idénticas a las de cualquier otra ciudad del mundo occidental. La monstruosa congestión del tráfico induce a abrir bulevares en la Ciutat Vella. Grandes almacenes multinacionales sustituyen a las tiendas locales, la gentrificación desplaza a los antiguos residentes y destruye el viejo tejido urbano, con lo que Barcelona pierde parte de sus marcas de distinción. Hay incluso muestras más groseras de disneyficación. Esa contradicción da pábulo al cuestionamiento y la resistencia. ¿Cuál es la memoria colectiva a preservar? La de los anarquistas, como los sicarianos, que desempeñaron un papel tan importante en la historia de Barcelona. La de los republicanos que combatieron tan valientemente contra Franco. La de los nacionalistas catalanes, muchos de ellos inmigrantes andaluces. ¿O la de los franquistas acérrimos como Samaranch o el alcalde Porcioles? ¿Cuál es la estética que realmente cuenta, la de los famosos arquitectos de Barcelona como Bohigas? ¿Por qué aceptar ningún tipo de disneyficación? Los debates de este tipo no se pueden acallar fácilmente, precisamente porque para todos está muy claro que el capital simbólico colectivo que ha acumulado Barcelona depende de valores de autenticidad, singularidad y cualidades particulares no reproducibles. Tales marcas de distinción local son difíciles de acumular sin plantear la cuestión del empoderamiento local, incluido el de los movimientos populares y de oposición. En ese momento, por supuesto, los guardianes del capital simbólico y cultural colectivo, los museos, las universidades, la clase de los benefactores y el aparato estatal, suelen cerrar sus puertas e insistir en mantener fuera a la chusma, aunque el Museu d'Art Contemporani de Barcelona, a diferencia de la mayoría de las instituciones de ese tipo, ha quedado sorprendente y constructivamente abierto a la sensibilidad popular. Y si eso falla, entonces el Estado puede intervenir con algún tipo de comité de decencia, como el creado por el alcalde Giuliani de Nueva York para controlar el gusto cultural, cuando no con la represión policial directa. Lo que está en juego ahí es muy importante, ya que se trata de determinar qué sectores de la población se van a beneficiar más del capital simbólico colectivo al que todos han contribuido, en su propia forma peculiar, ahora y en el pasado. ¿Por qué consentir que la renta de monopolio vinculada a ese capital simbólico sea captada únicamente por las multinacionales o por un pequeño y poderoso sector de la burguesía local? Hasta en Singapur, que creó y se apropió tan despiadadamente y con tanto éxito de rentas de monopolio durante muchos años, debidas principalmente a sus ventajas en cuanto a su situación y entorno, se procuró distribuir ampliamente los beneficios mejorando el alojamiento, la atención sanitaria y la educación. Por las mismas razones que ejemplifica la reciente historia de Barcelona, los sectores del conocimiento y el patrimonio histórico, la vitalidad y fermento de la producción cultural, la arquitectura de firma y el cultivo de juicios estéticos peculiares se han convertido en poderosos elementos constitutivos del empresarialismo urbano en muchos lugares, en particular en Europa. Se trata de acumular marcas de distinción y capital simbólico colectivo en un mundo altamente competitivo. Pero esto trae como consecuencia todo tipo de cuestiones locales sobre cuáles son la memoria colectiva, la estética y los beneficios a priorizar.
Los movimientos vecinales de Barcelona reclaman su reconocimiento y empoderamiento sobre la base del capital simbólico, y como resultado pueden afianzar su presencia política en la ciudad. Son sus bienes comunes urbanos los que son apropiados con demasiada frecuencia, no solo por los promotores inmobiliarios, sino por el sector turístico. Pero la naturaleza selectiva de tales apropiaciones puede inducir nuevas luchas políticas. El intento de eludir de toda mención de la trata de esclavos en la reconstrucción de la dársena Albert de Liverpool generó protestas de la población excluida de origen caribeño y dio lugar a nuevas solidaridades políticas entre la población marginada. El Memorial del Holocausto en Berlín ha resucitado viejas controversias. Hasta monumentos antiguos como la Acrópolis de Atenas, cuyo significado uno habría creído bien establecido, pueden verse sometidos a un cuestionamiento con notables consecuencias políticas, aunque sean indirectas. 127. La producción popular de nuevos bienes comunes urbanos, la acumulación de capital simbólico colectivo, la movilización de memorias y mitologías colectivas y la apelación a tradiciones culturales específicas son importantes facetas de todas las formas de acción política, ya sean de izquierdas o de derechas. Considérense, por ejemplo, las disputas que se produjeron en torno a la reconstrucción de Berlín tras la reunificación alemana. Todo tipo de fuerzas divergentes se enfrentaron en aquella contienda por definir el capital simbólico de Berlín, ciudad que evidentemente puede reclamar cierta singularidad con respecto a su potencial para la mediar entre el este y el oeste de Europa. Su posición estratégica en relación con el desarrollo geográfico desigual del capitalismo contemporáneo, con la apertura de la antigua Unión Soviética, le confiere ventajas obvias. Pero también se da otro tipo de batalla por la identidad centrada en la historia, cultura, estética, mitologías, recuerdos y tradiciones colectivas. Mencionaré solo una dimensión particularmente perturbadora de esa lucha, que no es necesariamente dominante y cuya capacidad para fundamentar pretensiones de renta de monopolio en la competencia global no está del todo clara o asegurada. Algunos arquitectos y planificadores locales, con el apoyo de parte del aparato administrativo local, trataban de reivindicar las formas arquitectónicas del Berlín de los siglos XVIII y XIX, y en particular de poner de relieve la tradición arquitectónica de Carl Friedrich Schinkel con exclusión de muchos otros. Esto podía verse como una simple cuestión de preferencia estética elitista, pero estaba cuajado de todo un conjunto de significados que tienen que ver con la memoria colectiva, los monumentos, el poder de la historia y la identidad política de la ciudad. También está relacionado con determinado clima de opinión, articulado en una variedad de discursos, que define quién es o no es berlinés y quién tiene derecho a la ciudad en términos estrechamente definidos de tradición o adhesión a valores y creencias particulares, poniendo de relieve una historia local y una herencia arquitectónica cargada de connotaciones nacionalistas y románticas. En un contexto en el que el maltrato y la violencia contra los inmigrantes es algo generalizado, puede ofrecer incluso una legitimación tácita a tales acciones. La población de origen turco, en buena parte nacida en el propio Berlín, ha sufrido muchas discriminaciones y se ha visto expulsada del centro de la ciudad. Su contribución a Berlín como ciudad es ignorada. Además, el estilo arquitectónico romántico / diagonal nacionalista encaja en un enfoque tradicional de la monumentalidad que reproduce en general, en términos contemporáneos, aunque sin una referencia específica, y quizá incluso sin saberlo, los planes elaborados por Albert Speer al servicio de Hitler durante la década de 1930 para dar un trasfondo monumental al Reichstag. Afortunadamente, eso no es todo lo que se ha planteado en la búsqueda de un capital simbólico colectivo en Berlín. La reconstrucción por Norman Foster del Reichstag, por ejemplo, o el conjunto de arquitectos modernistas internacionales, en buena medida opuestos a los arquitectos locales, aportados por las multinacionales para reconstruir la Potsdamer Platz, iban en dirección muy distinta, y la respuesta romántico / diagonal nacionalista local a la amenaza del dominio multinacional podía, por supuesto,
Acabar siendo meramente un elemento inocente de interés en una estructuración compleja de diversas marcas de distinción para la ciudad. Chinquel, después de todo, tenía un considerable mérito arquitectónico y un castillo del siglo XVIII reconstruido podría prestarse fácilmente a la disneyficación. Pero quizá lo más interesante de esta historia es que su lado negativo subraya lo fácilmente que pueden agravarse las contradicciones de la renta de monopolio. Si unos planes acartonados y su estética y prácticas discursivas exclusivistas llegaran a ser dominantes, el capital simbólico colectivo creado sería de difícil comercialización, porque sus cualidades tan especiales lo situarían en gran medida fuera de la globalización y dentro de una cultura política excluyente que la rechaza, replegándose hacia un nacionalismo estrecho de miras, como poco, y un violento rechazo de los extranjeros e inmigrantes en el peor de los casos. Los poderes de monopolio colectivo de los que puede disponer el gobierno urbano pueden orientarse hacia la oposición al cosmopolitismo banal de la globalización multinacional, pero también fundamentar un nacionalismo local estrecho de miras. Los términos culturales con los que la opinión pública alemana rechazó la ayuda a los griegos para resolver el problema de su deuda sugieren que el fomento de tal nacionalismo localista puede tener consecuencias globales muy serias. El éxito de las marcas de distinción de una ciudad puede requerir la expulsión o erradicación de cualquier persona o cosa que no se amolda a la marca. El dilema entre aproximarse tanto a la pura comercialización que se pierdan las marcas de distinción que subyacen bajo las rentas de monopolio, o establecer marcas de distinción tan especiales que sea muy difícil comercializarlas, está perpetuamente presente, pero como en el comercio del vino, siempre hay estratagemas discursivas bajo la definición de lo que es o no tan especial en un producto, un lugar, una forma cultural, una tradición, una herencia arquitectónica. Las batallas discursivas se convierten en parte del juego y sus adalides, en los medios y en las instituciones académicas, por ejemplo, obtienen audiencia así como apoyo financiero en relación con esos procesos. Hay mucho que ganar, por ejemplo, apelando a la moda. Dicho sea de paso, convertirse en un centro de moda es un medio por el que las ciudades acumulan un considerable capital simbólico colectivo. Los capitalistas son muy conscientes de ello y deben por tanto participar en las guerras culturales y en el fárrago del multiculturalismo, la moda y la estética, porque es precisamente ahí donde pueden obtener rentas de monopolio, aunque sean temporales. Y si, como mantengo, la renta de monopolio es siempre objeto del deseo capitalista, los medios para obtenerla mediante intervenciones en el campo de la cultura, historia, tradición, estética y significados cobran necesariamente gran importancia para los capitalistas de cualquier tipo. Surge así la cuestión de cómo pueden convertirse tales intervenciones culturales en una potente arma en la lucha de clases. Renta de monopolio y espacios de esperanza. Los lectores críticos se quejarán quizá del aparente reduccionismo económico de mi argumento, dirán que parezco afirmar que el capitalismo produce las culturas locales, configura los significados estéticos y así domina las iniciativas locales impidiendo el desarrollo de cualquier diferencia que no esté directamente inserta en la circulación del capital. No puedo evitar tal interpretación, pero sería una perversión de mi mensaje, ya que lo que espero haber mostrado mediante el concepto de renta de monopolio dentro de la lógica de la acumulación de capital es que éste tiene formas de extraer excedentes de las diferencias locales, las variaciones culturales locales y los significados estéticos de cualquier procedencia y de apropiarse de ellos. Los turistas europeos pueden ahora disfrutar de excursiones comercializadas al barrio de Harlem en Nueva York, incluido el disfrute de un coro de gospel, del mismo modo que las agencias de turismo de la pobreza promocionan visitas a las villas miseria de Sudáfrica, a Darabi en Bombay o a las favelas de Río. La industria musical estadounidense ha tenido gran éxito en la apropiación de la increíble creatividad de los músicos. Aficionados locales de todo el país, casi invariablemente en su propio beneficio y no en el de ellos. Hasta la música políticamente explícita con la que se da cuenta de una larga historia de opresión,
como algunas formas de rap, el reggae o los dancehalls jamaicanos, se ha mercantilizado. La mercantilización y comercialización de todo es de hecho una de las marcas distintivas de nuestra época. Pero la renta de monopolio es de por sí contradictoria. La pretensión de obtenerla lleva al capital global a valorar iniciativas locales peculiares, de hecho, en ciertos aspectos, cuanto más peculiares, y en esta época cuanto más transgresoras, sean esas iniciativas, mejor para él. También lleva a valorar la singularidad, autenticidad, particularidad, originalidad y muchas otras dimensiones de la vida social que son incompatibles con la homogeneidad implícita en la producción de mercancías. Y si el capital no destruye totalmente la singularidad que es la base de la apropiación de rentas de monopolio, aunque hay muchos casos en que lo ha hecho y ha sido rotundamente condenado por ello, tiene que permitir y aún promocionar la diferenciación y desarrollos culturales locales divergentes y en cierta medida incontrolables que pueden ser antagónicos a su propio funcionamiento disciplinado. Puede incluso apoyar, aunque cauta y nerviosamente, prácticas culturales transgresoras, precisamente por su originalidad, creatividad y autenticidad, que es lo que las hace únicas. Es en esos espacios donde se pueden constituir movimientos de oposición, aun suponiendo que no estén ya firmemente enraizados en ellos, como suele suceder. El problema para el capital es hallar formas de integrar, subsumir, mercantilizar y monetizar tales diferencias y bienes culturales comunes lo bastante como para extraer de ellos rentas de monopolio. Al hacerlo, el capital genera a menudo alienación y resentimiento entre los productores culturales que experimentan de primera mano la apropiación y explotación de su creatividad y su compromiso político en beneficio económico de otros, de modo muy parecido al resentimiento experimentado por poblaciones enteras al ver explotadas sus historias y culturas mediante la mercantilización. El problema para los movimientos de oposición es enfrentarse a esa apropiación generalizada de sus bienes culturales comunes y aprovechar la validación de su particularidad, singularidad, autenticidad, cultura y significados estéticos para abrir nuevas posibilidades y alternativas. Eso significa, como mínimo, resistencia a la idea de que la autenticidad, creatividad y originalidad son un producto exclusivo de la geografía histórica burguesa y no de la clase obrera, los campesinos u otras clases no capitalistas. También implica tratar de persuadir a los productores culturales actuales de que reorienten su cólera hacia la mercantilización, la dominación del mercado y el sistema capitalista en general, ya que una cosa es ser transgresor con respecto a la sexualidad, religión, hábitos sociales y convenciones artísticas y arquitectónicas, y otra muy distinta serlo en relación con las instituciones y prácticas del dominio capitalista insertas hasta lo más hondo en la esfera cultural. Las luchas generalizadas, aunque habitualmente fragmentadas, entre la apropiación capitalista y la creatividad cultural pasada y presente, pueden impulsar a un sector de la comunidad preocupada por las cuestiones culturales a situarse de parte de una política opuesta al capitalismo multinacional y en favor de alguna alternativa más convincente basada en otro tipo de relaciones sociales y ecológicas. Pero eso no significa que la adhesión a valores puros de autenticidad y originalidad y a una estética de las peculiaridades de una cultura sea fundamento suficiente para una política progresista de oposición. También puede virar fácilmente hacia una política identitaria local, regional o nacionalista de tipo neofascista, de las que ya hay demasiados signos perturbadores en gran parte de Europa y otros lugares. Esta es una contradicción crucial a la que la izquierda debe hacer frente. Los espacios para una política transformadora están ahí, porque el capital nunca puede permitirse cerrarlos. Ofrecen oportunidades para una oposición socialista. Pueden servir de vivero para cultivar formas de vida o incluso filosofías sociales alternativas, del mismo modo que Coritiba, en el Estado brasileño de Paraná, ha promovido ideas de sostenibilidad ecológica urbana cosechando una fama considerable por sus iniciativas. Pueden constituir, como la Comuna de París de 1781, los numerosos movimientos políticos de base urbana en todo el mundo en 1968,
Un elemento decisivo en ese fermento revolucionario que Lenin llamó hace mucho tiempo el Festival del Pueblo. Los fragmentados movimientos de oposición a la globalización neoliberal, tal como se manifestaron en Seattle, Praga, Melbourne, Bangkok y Niza, y luego más constructivamente en el Foro Social Mundial de 2001 en Porto Alegre, apuntan a ese tipo de política alternativa. No es totalmente antagónica a la globalización, pero pretende que se dé en términos muy diferentes. El esfuerzo en pro de cierto tipo de autonomía cultural y el apoyo a la creatividad y diferenciación cultural es un poderoso elemento constitutivo de esos movimientos políticos. No es casual, desde luego, que haya sido Porto Alegre, más que Barcelona, Berlín, San Francisco o Milán, la que se haya abierto a tales iniciativas de oposición. 128, ya que en esa ciudad las fuerzas de la cultura y de la historia están siendo movilizadas por un movimiento político, impulsado por el Partido dos Trabalhadores brasileño, de forma muy diferente, buscando un tipo de capital simbólico colectivo distinto al que ostentan el museo Guggenheim de Bilbao o el Tate Modern en Londres. Las marcas de distinción acumuladas en Porto Alegre proceden de su lucha por configurar una alternativa a la globalización que no se base en las rentas de monopolio particular ni ceda ante el capitalismo multinacional en general. Concentrándose en la movilización popular, está construyendo activamente nuevas formas culturales y nuevas definiciones de autenticidad, originalidad y tradición. Es un camino difícil de seguir, como demostraron ejemplos anteriores del estilo de los notables experimentos de la Bolonia Roja en las décadas de 1960 y 1970. El socialismo en una sola ciudad no es un concepto viable, pero es en las ciudades donde se concentran las condiciones para la producción y apropiación de rentas de monopolio, en términos de inversiones físicas y de movimientos culturales. Desde arriba no nos vendrá ninguna alternativa a la forma actual de globalización, tendrá que llegar de múltiples espacios locales, en particular espacios urbanos, conjuntándose en un movimiento más amplio, y es ahí donde las contradicciones que afrontan los capitalistas en su búsqueda de rentas de monopolio asumen cierta importancia estructural. Al tratar de hacer negocio con los valores de autenticidad, localización, historia, cultura, memoria y tradición colectiva, abren un espacio para el pensamiento y la acción política en el que se pueden concebir y mantener alternativas socialistas. El espacio de esos bienes comunes merece una intensa exploración y cultivo por los movimientos de oposición, que acogen a los productores culturales y la producción cultural como un elemento clave de su estrategia política. Hay abundantes precedentes históricos para movilizar en ese sentido a las fuerzas de la alta cultura. El papel de los constructivistas en los años creativos de la Revolución Rusa, de 1918 a 1926, solo es uno entre muchos ejemplos históricos instructivos. Pero también es crucial la cultura popular tal como se produce en las relaciones comunes de la vida cotidiana. Ahí reside uno de los espacios de esperanza claves para la construcción de un tipo de globalización alternativo y una política decidida contra la mercantilización de todo, en la que las fuerzas progresistas de la producción y la transformación cultural puedan tratar de apropiarse y socavar las fuerzas del capital en lugar de lo contrario. Segunda parte. Ciudades rebeldes. Capítulo 5. Reclamar la ciudad para la lucha anticapitalista. Si la urbanización es tan decisiva para la acumulación del capital, y si las fuerzas del capital y sus innumerables aliados deben movilizarse incansablemente para revolucionar periódicamente la vida urbana, esto conlleva inevitablemente algún tipo de lucha de clases, se reconozca o no explícitamente como tal, aunque solo sea porque las fuerzas del capital tienen que esforzarse enérgicamente por imponer su voluntad a un proceso urbano y a poblaciones enteras que nunca estarán, ni siquiera en las circunstancias más favorables, totalmente bajo su control. De ahí se sigue una importante cuestión político-estratégica: ¿en qué medida deben centrarse y organizarse explícitamente las luchas anticapitalistas en el amplio terreno de la ciudad y el medio urbano?